que a lo mejor en su vida la han escuchado. Voy a tratar aquí de explicarles todo. Estoy empezando a grabar. Un segundito. Ahí está grabando. Y lo que me interesa particularmente con este módulo, chiquillos, es que me pregunten mucho, ¿ya? Porque son cosas que van a ser nuevas para ustedes. Por lo menos lo que vimos en el módulo anterior, ustedes ya más o menos se manejaban los conceptos y ya conocían algo respecto al tema. O sea, todos tiran la cadera en sus casas y todos saben que el agua sale por alguna parte, ¿cierto? Acá es distinto porque embalses son pocos los que tienen acceso a este tipo de proyectos. ¿Ya? Son proyectos gigantescos y desde la concepción de su diseño hasta su ejecución es como un poco trabajar en minería. O sea, son pocos los que tienen los conocimientos y los que han estado o van a estar de ustedes, ¿cierto? En esas áreas que son más específicas. Antes de partir, les quería contar que me creo con a la semana de receso. No sé si están al tanto de que van a tener semana de receso. ¿Les comentaron? No tenía No, idea, profe, profe. ¿cuándo es? No, profe. Entre el 2 y el 6. Lo extraño es que el 2 es martes. ¿Ya? Hay una semanita de receso ahí. 2, 3, 4, 5. El 2 y el 5, el 2 y el 6, no estoy seguro. A lo mejor se equivocaron y a lo mejor querían decir entre el 1 y el 5, que eso sería de lunes a viernes. No lo sé. Pero vamos a suponer que está bien la información, por lo tanto sería esa semana de receso. Y eso sería la clase 2. El miércoles 3 no tendríamos clase. ¿Ya? Profe, es que El 3 parece de que el noviembre. 1 de noviembre es feriado, parece, ¿no? Ah, el lunes feriado. Ya, ahí está. Por Sí, eso. el lunes ¿Está primero. bien? Ya, está bien entonces. Pues desde el 2 en adelante. No me acordaba que era feriado. Ya, eso entonces. Esa semana es libre, ¿ya? Para que descansemos. El miércoles 3 no habría clase. La clase 12 no iría. Así que tenemos 5 clases para pasar este módulo, más que suficiente. Igual es extenso este módulo, pero como les digo, vamos a tratar de abarcar lo que sea más relevante para, en este caso, los conocimientos que pretendo que ustedes adquieran con esto. ¿Ya? Entonces, vamos a módulo 2. Ya. Entonces, como les comentaba, esto es un poco más específico. Son, digamos, materia de tipo de obra que son poco comunes, ¿ya? Son bastante complejas. ¿En qué sentido? La misma ejecución. Estas obras fácilmente pueden demorarse 10 años en ejecutarse, por lo bajo. 10, 15 años es un horizonte de ejecución bastante normal. Nosotros hablábamos de los proyectos de alcantarillado, ¿cierto? Que uno hacía el horizonte de vida útil del proyecto era 20 años. Aquí estamos hablando de 15 años solamente para la ejecución. La vida útil estamos hablando de un periodo mucho más extenso, 60 años, 80 años, depende del tipo de obra que se ejecute, ¿ya? Obviamente, en cuanto a inversión, son mucho más caras y en cuanto a obras civiles, conlleva una mayor cantidad y mayor dimensionamiento de obras civiles, ¿ya? Hay varias obras asociadas en un embalse. Ustedes generalmente, para los que han visto alguna vez uno, ustedes han visto un pretil o han visto un muro, pero hay un montón de obras asociadas, muchas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver acá. Pero a pesar de eso, en cuanto a concepto, los embalses es bastante sencillo. No sé si lo vimos en hidráulica, porque hay veces que lo veo y hay otras veces que no, se me va, pero el concepto de un embalse utilizado, por ejemplo, para la generación de energía hidroeléctrica, es solamente transformación de energía. Se aprovecha la energía del agua, ¿cierto? La energía cinética y potencial del agua, se transforma en energía mecánica con un sistema de turbinas, ¿cierto? Es como, por ejemplo, yo siempre hago el símil con no sé si conocen los dínamos de las bicicletas. ¿Han visto alguna vez un dínamo usted? Sí, profe. ¿Algún- Ese ejemplo lo algún- dio en
Lo dio en Los hidráulica, hablar hidráulicos sobre turbina. ya, que de repente, como le digo, se me olvida qué es lo que vi con el curso anteriormente. Es eso, transforma la energía cinética y potencial, ¿cierto? A través de la energía, en energía mecánica, hace girar a esta turbina, y la turbina finalmente, a través de un generador, produce o transforma la energía mecánica en energía eléctrica, ¿ya? Y esa energía eléctrica se va por el tendido eléctrico hasta el sistema interconectado central, y de ahí se reparte la energía para todos lados, ¿ya? Eh, entonces, como les digo, conceptualmente bastante sencillo. O sea, no es otra cosa que transformación de energía para poder hacer energía eléctrica a partir de la energía cinética y energía potencial del agua, ¿ya? Ahora, no solamente del agua, hay, en caso de centrales, esta es una central hidroeléctrica, el supuesto que el ejemplo que estamos dando, pero hay centrales termoeléctricas, que es lo mismo, ¿cierto? El carbón lo enfrían con agua, produce vapor, y el vapor es un fluido, igual que el agua, gira la turbina y produce energía mecánica, y la mecánica en eléctrica. O la energía nuclear, lo mismo, se utilizan reactores, ¿cierto? Para poder enfriar todos estos productos nucleares, ¿cierto? Los isótopos, no me acuerdo cómo es que se llama. Lo enfría, eso produce también vapor, hace girar turbinas. ¿Ya? No sé qué otro tipo hay. La eólica, un poco lo mismo. El viento hace girar estas turbinas, que son las hélices de los molinos. Eh, con la energía cinética del aire, del viento, mejor dicho. No sé qué otro tipo hay que me acuerdo en este momento. Termoeléctrica, hidroeléctrica, nuclear. Hay otras que son maremotriz también, ya que utiliza la energía del oleaje para poder producir energía eléctrica. Mareomotriz. Esas son las que me acuerdo en este momento. No sé si hay alguna otra que se me escapa. Pero todas conceptualmente son más o menos lo mismo, ¿ya? Aprovecha la energía disponible del fluido para poder transformarla en energía eléctrica. Ahora bien, eso estamos hablando nosotros particularmente de un embalse que se dedica a generar energía hidroeléctrica, pero sin embargo un embalse tiene más alcance, ¿cierto? Ahora, para entender cuáles son los alcances que tiene un embalse, lo primero que hay que entender es el concepto de embalse. Entonces, si yo les pregunto a ustedes directamente, díganme lo que piensan, no lo lean en ninguna parte, díganme lo que piensan. ¿Qué creen ustedes que es un embalse? ¿O cómo lo definirían? Un muro que contiene el agua en grandes cantidades. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre algo? Puede ser, profe, o sea, como complementando lo que dijo el Nico, además de acumular el agua, genera energía a través de esa agua. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más puede entregar algún concepto? Me han dicho generar agua y otro retener agua, ¿cierto? Me dijo el Nicolás. ¿Qué más? Se supone que es para mantener también el caudal, los caudales de los ríos, ¿o no? Como consecuencia, sí, bien. Sí. Como consecuencia del embalse se mantienen los caudales del río, y eso lo vamos a explicar también. Bien, Nico. También, ¿ya? Ahora particularmente el embalse no derechamente tiene una relación directa con generar energía hidroeléctrica. Si nosotros nos vamos, puede ser utilizado para eso, pero no directamente es para eso. No sé si se entiende la diferencia. Si nosotros buscamos una definición de embalse, un embalse es finalmente una obra civil, ¿cierto? O una obra hidráulica, si quieren decirlo más específicamente, cuya función es almacenar agua. No es otra, ¿ya? O sea, el objeto principal de esta obra es poder retener y almacenar agua. Que son dos conceptos distintos, porque tiene que retener y almacenar. Retener lleva consigo el hecho de regulación, de distribuir el agua, de controlar el agua, para poder, la diferencia, ¿cierto? Poder retenerla y almacenarla. Porque el caudal en un río, si nosotros nos sentamos en un río durante un día,
nosotros nos vamos a dar cuenta durante ese día, quizás cuando nosotros vamos al río estamos pendientes de otras cosas, estamos un ratito y no nos damos cuenta, pero durante el día los caudales cambian, y cambian constantemente, ¿ya? Cambian a cada segundo, están cambiando los caudales. Entonces, durante el día podemos tener más caudal, menos caudal en el río, y si nos vamos a analizar esto a través de un año, del 1 de enero al 31 de enero de diciembre de ese año, ahí sí que nosotros vamos a tener una variación considerable en los caudales de un río. Es de esperar que en un cierto periodo tengamos más agua y en otro menos, ¿cierto? Ahora, no necesariamente, a lo que ustedes pueden pensar, no necesariamente en invierno el río tiene más agua. Hay veces que hay ríos que tienen más agua en verano. ¿Por qué? Porque en el invierno pudo haber una sobrecarga de agua en el embalse, entonces se tienen que liberar No estoy hablando de embalse, estoy hablando de un río común y corriente. por el de hielo, entonces. El de Profe, hielo. Exacto. ¿Mm? también puede ser porque se regula desde la planta, por decirlo así, para que la gente riegue, sueltan caudal. Es que estaba hablando en estricto rigor de un río cualquiera no intervenido. Pero, claro, puede ser también como lo plantea usted. Pero en general, como les digo, estaba hablando de un río sin intervenir. Y efectivamente un río varía el caudal durante el año. Puede ser que en invierno haya más agua que en verano o en verano más agua que en invierno. Depende si estamos, en qué régimen estamos. Si es un régimen pluvial o nival. ¿Ya? ¿Cuál es el que manda al río? Que eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, el embalse tiene como función regular la distribución, que eso es un poco lo que decía Nicolás delante. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, no sé si ustedes tendrán algún río intervenido que conozcan desde niños, pero particularmente a mí me pasó que en Linares, bueno, yo soy de Linares, iba mucho para la precordillera, y ahí está el río Ancoa. En el río Ancoa está el puente Tres Arcos, que es donde pillaron a Marcianek que iban manejando curado hace poquito. No sé si vieron esa noticia. Sí, profe. Eh, es el puente Tres Arcos. Y ese puente por debajo pasa el río Ancoa. Y el río Ancoa, en verano, los últimos veranos, antes que entrara en funcionamiento el embalse Ancoa, que está arriba en Paya Palmerillo, Chupayá, Gran Merillo, eh, prácticamente no pasaba agua en verano. Cosa que se reguló ahora. ¿Ya? Y vamos a explicar después por qué pasa eso. Se reguló. Ahora pasa agua durante todo el año. ¿Ya? Obviamente pasa la misma cantidad de agua que pasa en invierno, pasa mucho menos, pero tiene un caudal más o menos considerable. ¿Ya? Eh, por lo tanto, la primera función es esa, regular la distribución de agua y en segundo lugar, almacenar agua. ¿Ya? Y ese almacenamiento de agua puede servir para distintas funciones. Una de esas funciones, que es la que más lógica les puede generar a ustedes, es la generación de energía hidroeléctrica, ¿cierto? Se puede aprovechar esa agua para generar energía. Pero también puede ser para consumo, puede ser para riego. Conceptos para lo que se utiliza el agua en un embalse, de un embalse. Generalmente es para riego y en muchas ocasiones para generación de energía hidroeléctrica. Entonces, esta obra, cuyas funciones son las de almacenar agua y distribuir el agua regular, la cantidad de agua que existe bajo ella en el río, ¿cierto? Lo relevante para su ejecución en algún momento es poder definir dónde construirla. Porque lo que nosotros bien sabemos es que en donde yo instale este embalse, este muro que va a retener el agua, yo puedo instalarla en cualquier punto en una cuenca. Puedo instalarla bien abajo, más arriba. Por ejemplo, la cuenca del Maule está intervenida, hay como 20, en total como 20 embalses, ¿ya? De distinto tipo. Hay embalses chiquititos, otros más grandes, ¿cierto? Em, o más, creo que son como 27, no estoy muy seguro. Puedo estar equivocado, pero creo que anda por ese orden. ¿Ya? Que se utiliza uno para regante, otro para generar energía hidroeléctrica, etc. Entonces, llegar a emplazar un muro
como se ve aquí en la imagen, que esta es una garganta que se produce entre dos laderas de cerro, pasa el río entre medio, no es llegar y elegir el punto donde instalarla, ¿cierto? No es llegar y decir yo voy a construir un muro en este punto. ¿Ya? Va mucho más allá, hay un estudio mucho más acabado para elegir dónde es el punto adecuado para poder ejecutar un muro. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hace, qué me se diferencia que yo construya, no sé, digamos en esta imagen, justo ahí al medio, construya un muro o que lo construya 10 kilómetros río arriba, el muro? ¿Por qué creen ustedes que es distinto? ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir la pregunta? Es que se me Por la pegó. mecánica de suelo. Ya, eso es una cosa. Nico, lo que estaba preguntando, ¿por qué es distinto construir un muro justo en la parte central de esta imagen o construirlo 10 kilómetros río arriba de este punto? Y a un compañero me dijo la mecánica de suelo. ¿Por qué la mecánica de suelo? Profe, puede ser también porque por los sedimentos que arrastra el agua desde arriba. Ya. Bien, vamos por orden, Álvaro. Primero, un compañero me dijo la mecánica de suelo. ¿Por qué la mecánica de suelo? No sé quién lo dijo, no alcancé a ver. Porque la propiedad del suelo no es apta para cualquier tipo de construcción. Hay que buscar, ¿cierto? En este caso, analizar la mecánica de suelo donde yo pretendo ejecutar esta obra, porque puede variar, ¿cierto? En esta cuenca. Estamos hablando que es una obra de un muro que puede tener cientos de metros de profundidad o de altura, dependiendo de si lo ven del fondo de arriba, ¿cierto? 150 metros, 200 metros es una central más o menos, o sea, un embalse más o menos normal. No es un embalse que uno diga que es grande. Entonces estamos viendo que ese muro de 200 metros, por ejemplo, en esa garganta que se ve ahí, va a almacenar cientos de millones de metros cúbicos de agua hacia arriba. ¿Ya? Imagínense la presión que va a generar esa agua, ¿cierto? Las cargas que va a generar sobre el muro esa cantidad de agua. ¿Me van siguiendo? Y todas las cargas que se generan sobre el muro, está bien, el muro resiste, pero el muro, al igual que un edificio que transmite las cargas, ¿cierto?, hacia las zapatas, y las zapatas las transfieren al suelo, acá pasa lo mismo. El muro está empotrado y el muro tiene una fundación. Por lo tanto, todas esas cargas que se generan sobre el muro van a ser llevadas al suelo. Por lo tanto, la mecánica de suelo, ¿cierto? De este punto donde nosotros vamos a instalar nuestro muro, obviamente tiene que tener la capacidad del suelo de poder retener esa cantidad de esfuerzo. Bien. Álvaro, ¿qué fue lo que me comentaste tú? Se me olvidó. Profe, que yo decía que puede ser también por el tema del sedimento que transporta el río desde arriba. Efectivamente, el transporte de sedimentos es un área importante también de lo que se analiza acá. El transporte de sedimentos tiene que ver con todo lo que es la generación de residuos, que en estricto rigor no quería decir sedimentos nuevamente, pero son sedimentos, árboles, tierra, piedras, que todo eso se va transportando junto con el agua. Y obviamente cuando llega hasta el muro, donde las aguas están quietas, ¿cierto? Al no tener velocidad dejan de transportarse y se acumulan en el fondo de la presa, ¿cierto? Entonces, efectivamente es algo que debe ser analizado. Ahora bien, no es un tema que permita generar una decisión de si instalo o no un muro en ese punto. Sí, obviamente, si yo instalo el muro aquí o lo instalo 10 kilómetros de agua arriba, voy a tener un volúmenes distintos de sedimento que me van a afectar a mi operación del sistema, ¿cierto? Pero eso no es un tema que, digamos, directamente me lleve a tomar una decisión si utilizar o no ese punto o 10 kilómetros más arriba para poder decidir dónde pongo el muro. ¿Profe? ¿Qué otra cosa se le ocurre, Nico?
También puede ser lo que pasa, o sea, como analizándolo burdamente, el tema o sea, los muros que existan alrededor, ejemplo, naturales. En el caso de que saber que voy a acumular agua, tengo que tener o sea, muros por los lados que sean naturales, más cerca, ¿o no? Buscar Mm, como un cuello de botella, ¿o no? lo que pasa es que mientras más angosto sea la garganta, como un cuello de botella, como dice usted, ¿Mm? mayor va a ser la altura del agua nomás, po. Pero el volumen, o sea, para atrás se va a seguir acumulando el agua igual nomás, po. O sea, Mm. en ese sentido a mí, eh, es que, a ver, lo que usted dice va para un punto que es donde quiero que lleguen, pero no es precisamente por ese lado. ¿Qué es lo más relevante dentro de esta obra que yo quiero lograr? ¿Cuál es el punto final? ¿Cuál es el producto de esto? La acumulación de agua, La acumulación de agua, ¿cierto? ¿Y de qué depende la acumulación de agua? ¿O de qué del depende el espacio, agua? del espacio que tenga, del caudal. Del caudal del río, ¿cierto? ¿Y el caudal del río de qué depende? ¿De la lluvia? De la lluvia. Entonces, en estricto rigor, si yo elijo este punto o 10 kilómetros más arriba para construir mi muro, mi embalse, no más que mi muro, mi embalse, obviamente va a cambiar la oferta de agua. Porque en este punto yo tengo seguramente mayor cantidad de agua disponible que aguas arriba, ¿cierto? Un poco lógico. La lluvia cae, fíjense en esta misma imagen, la lluvia cae, ¿cierto? Estos cerros van bajando y vienen desde un punto más alto y vienen bajando. Por lo tanto, el agua que cae sobre estos cerros va a escurrir de una u otra forma hasta ese río principal que se encuentra ahí al medio. Va a escurrir a través de vertientes, va a escurrir de forma subterránea, va a infiltrar en el suelo y va a viajar, ¿cierto?, a través del subsuelo y va a llegar igual al río. Escurrimiento subterráneo. Vertiente, escurrimiento superficial. Otros ríos más pequeños que van a llegar a este río principal. ¿Me van siguiendo? Entonces, mientras yo tenga una mayor superficie de captación de agua, más va a ser el caudal que va a tener mi río y por lo tanto va a ser mayor la oferta de agua disponible. Porque nosotros esto, no sé si ustedes manejan bien el concepto de cuencas, pero el tema es que una cuenca es una línea imaginaria, ¿cierto? Es una superficie que está compuesta por una línea imaginaria que une los puntos más altos de estos cerros. O sea, fíjense acá, la cuenca quedaría definida por el cerro de la izquierda, el punto más alto, y imagínense que yo voy viajando y uniendo todos los puntos más altos de ese cerro aguas arriba. Lo mismo con el cerro de la derecha, voy uniendo los puntos más altos. Y esa línea se le denomina divisoria de aguas. Y se le llama divisoria de aguas porque al ser el punto más alto, si llueve, ¿qué va a pasar en ese punto más alto? Al llover, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con el nombre? ¿Por qué se le llama divisoria de aguas? Fíjense aquí este mismo. Ya pensemos en esta misma imagen. Si nosotros esto lo miramos en planta, aquí lo estamos mirando desde una vista un poquito elevada, ¿cierto? Pero en corte, pensémoslo desde arriba. Si nosotros vemos los puntos más altos, sería una cosa así. Y el río principal vendría por aquí. Y esto, que vuelve, ¿cierto? Que es como una hoja, digo yo, como una hoja de árbol. ¿Dónde tengo los colores aquí? Esta línea es la divisoria de agua. Y esta línea imaginaria es la que une los puntos más altos de los cerros. Aquí están los cerros. Estas son las laderas de los cerros, del cerro. Esas son las laderas. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta imagen. Y tanto el cerro de la Esa es la derecha, parte más profunda. claro, pues el río, que es lo que está al medio, es lo más profundo. Es por donde está pasando el río, que es bastante lógico porque el agua va a escurrir hasta llegar al punto más bajo, gravitacionalmente. Y aquí se va a empezar a acumular el agua.
que escurre por el cerro, ¿cierto? Aquí van a ir las gotitas de agua viajando a través de la superficie, o a lo mejor va a venir como otro río, un río más chiquitito, ¿cierto? O como una vertiente, etcétera. Y todo eso va a ir aportando a este río principal. Entonces, la cuenca sería lo que queda definido aquí en esta línea, ¿cierto? Imaginaria, que es la divisoria de aguas, que une los puntos más altos del cerro. Y se le llama divisoria de aguas porque si está lloviendo aquí, ¿qué va a pasar con esa gota que viene viajando y cae justo en el punto más alto? ¿Qué puede pasar? Se pierde. ¿Cómo se pierde? No va al embalse. ¿Por qué? Porque si está en el punto más alto, quizás escurra para el otro lado, en el otro sentido. Ya, por ahí va. Por eso se llama divisoria de aguas. Porque esa gotita que cae justo en el punto más alto puede ir hacia la cuenca de la izquierda o hacia la cuenca que nos interesa a nosotros, que está aquí a la derecha. ¿Se entiende? O sea, finalmente, Chile y el mundo está em, conformado por infinitas subcuencas, cuencas y subcuencas, ¿ya? Que son las que se definen. No sé si ustedes han escuchado la cuenca del Maule, la cuenca del Biobío. ¿Han escuchado ese concepto alguna vez? Esta es una cuenca. Miren, esta es la cuenca del Maule. Esa es la cuenca del Maule. Y la cuenca, lógicamente, desemboca en el mar. Y el río principal de esta cuenca, ¿cuál es? El río Maule. ¿Ya? Ese es el río que finalmente desemboca en Constitución en el mar. Y esto viene desde la cordillera. Toda esta Desde la cuenca laguna del Maule. exacto, ¿ya? Esto viene desde la cordillera al mar. Y viene un río principal, que en este caso es el río Maule, y todos los aportantes, que son todos estos que parecen venas aquí, que son todos los ríos, el río Lircay, el río, el río, ay, ¿cómo se llama estos ríos? De las viejas cochinas, se me olvidó el nombre. Río El Claro. Río Claro, el Putagán, Qué el oscuro ahora. Maule, perdón, el Ancoa, el río Chibueno, que ese es precioso, si tienen la oportunidad de ir alguna vez, sería, vayan. Fue declarado santuario de la naturaleza porque querían intervenirlo, de hecho. Etcétera. Todos esos ríos finalmente desembocan en el río, o descargan, mejor dicho, en el río Maule, el cual desemboca en la desembocadura en Constitución. Este es el concepto de cuenca. Y si nosotros vemos esta línea gris que se ve aquí, esta es la divisoria de aguas, que son los puntos más altos. Y si llueve acá, ¿cierto? La gota que cae en el punto más alto va a decidir entre comillas, porque sabemos que no va a decidir, ¿cierto? Va a decidir si caer hacia la cuenca del Maule y entrar a alguno de estos ríos chicos para después llegar finalmente al río Maule, o caer hacia la cuenca que está al otro lado. ¿Me siguen? ¿Se entendió? Sí, profe. Ese es el concepto de cuenca. ¿Ya? Ahora, esto es relevante porque ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra cuenca? Nosotros la vamos a intervenir. Y nosotros lo que vamos a hacer acá es construir en algún punto un muro. Un muro que va a intervenir el paso normal del agua. Y al generar ese muro, al construir, a ver, voy a dibujarlo de nuevo mejor para que no nos vayamos a enredar. Voy a generar aquí otra y se la voy a esconder. Aquí está mi cuenca, río principal, y yo voy a construir un muro. Entonces, al construir ese muro, yo voy a intervenir de tal manera que lo que voy a generar es que voy a almacenar agua. ¿Cómo voy a almacenar agua?
Ah, dame un segundito, ¿eh? Pensé que lo tenía aquí. Bueno, no importa. Así. Ya que estábamos hablando de la ANCOA delante, ahí está el embalse ANCOA. ¿Bien? Esta es la cuenca. Ahora, esta es la cuenca. Todo lo que está en el interior, que son cuencas más chiquititas que exactamente el mismo tema, ¿cierto? Es como esta cuenca grande del Maule, pero lleva a escala más pequeñas, que tiene su propio río. Por ejemplo, el río Lircay seguramente tiene su propia cuenca. Porque si el agua no cae al río Lircay, va a caer al río de al lado, que es otra cuenca, o subcuenca que se habla. Por lo tanto, nosotros dentro de la séptima región tenemos un montón de subcuencas. ¿Ya? Y si nos vamos nosotros al embalse Ancoa, esta sería su subcuenca. Entonces está definida la línea divisoria de aguas por todos los puntos más altos de estos cerros que envuelven a este río. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo efectivamente, que este río, que es el río Ancoa, que es este que pasa por acá, ¿ya? Ahí está el río Ancoa. Nosotros lo estamos interviniendo con un muro, que es este. ¿Ya? En estricto rigor el muro es este, acá. Ese es el muro. ¿Ya? Fíjense que estos son caminos que hay aquí. Esto se llama corona, este de aquí. Esto, toda esta línea donde se ve que es como la parte más alta del muro, se le llama corona, por si acaso. Que también vamos a hablar de ella más adelante. Nosotros lo intervenimos y con eso almacenamos agua. Aguas arriba. ¿Ya? Entonces, lógicamente, si yo construyo mi muro en este punto, como fue este el caso, yo voy a tener, ¿cierto?, solamente a disposición para almacenamiento de agua todo lo que haya desde ese punto hacia arriba. No sé, vamos a suponer que esta es la subcuenca. Suponemos que esa es la subcuenca. Solamente vamos a tener toda esa superficie que va a ser lo que me va a aportar en agua a mi embalse. Porque la línea divisoria de agua de esta subcuenca, todo lo que llueva hacia el interior de esta delimitación de la subcuenca, ¿cierto?, va a aportar a mi embalse. Y lo que caiga hacia el otro lado va a aportar a otro río. Por lo tanto, no me va a servir a mí. Entonces, si yo construyo el muro más abajo de ese punto, ¿qué va a pasar? Voy a tener una mayor superficie disponible, donde va a caer el agua, ¿cierto? Y va a escurrir hacia mi río Ancoa en este caso. Por ejemplo, ¿dónde juntan ustedes más agua? En volumen, ¿cierto? Porque a ustedes lo que les interesa aquí es el volumen de agua, los metros cúbicos. ¿Dónde juntan más agua? ¿En un vaso bajo la lluvia o en un tarro de pintura bajo la misma lluvia? En el tarro de pintura porque tiene mayor superficie, mayor área. Exacto. Exacto. La lámina de agua es la misma altura, ¿cierto? Si ustedes colocan ahí el vaso o el tarro de pintura, la lámina de agua que miden va a ser la misma, que es Como el cuando te efecto dan a del ti, filtro. que te dan cuando te dan el tiempo, ¿cierto? Que te dicen llovió en Santiago 10 milímetros y se ahogaron los santiaguinos, ¿cierto? Es una lámina de agua, pero uno eso tiene que multiplicarlo por la superficie. Entonces, si yo construyo el muro acá, yo digo, perfecto, si esta es mi divisoria de aguas, entonces lo que puedo almacenar aguas arriba de ese muro es eso. Todo lo que llueva sobre esta área va a llegar a mi río y voy a poder almacenarla en el muro, ¿cierto? Y voy a tener el volumen de agua, que va a ser la altura de la lámina de agua, que estamos suponiendo aquí que esto fuera, no sé, un vaso o un tarrito, ¿cierto? Que en realidad no es así, lo vemos nosotros ahí en la imagen que no es así, por la superficie.
Y si coloco el muro más abajo, ¿qué tengo? Mayor superficie. La lámina de agua es la misma, suponiendo que llueve de forma uniforme sobre esta cuenca, pero lo que cambia es el área. Por lo tanto, si aumenta el área, aumenta el volumen. Y tengo más agua disponible. Ahora bien, esta decisión de dónde instalar el muro, obviamente, yo no quiero almacenar cientos de miles de trillones de metros cúbicos de agua, porque esa tampoco es la idea. O sea, fíjense el tamaño, o la superficie, mejor dicho, que utiliza el agua embalsada en el embalse Ancoa, en comparación con el resto de la región. Fíjense, ¿cierto? Por tanto, en estricto rigor, lo que yo estoy buscando acá es un punto que técnicamente me permita construir este embalse y que me entregue la oferta que yo quiero generar para satisfacer la demanda. ¿Qué demanda? Demanda de los regantes, demanda de generación hidroeléctrica. ¿Ya? Por lo tanto, un embalse no siempre es un almacenamiento gigantesco de agua, no. Va a depender, ¿cierto?, de cuál sea la demanda que yo quiero satisfacer y cuál es la oferta que tengo en el punto donde voy a instalar el muro, donde voy a instalar mi sistema. Yo hablo de muro porque es lo más, digamos, eh, lo que conocemos hasta a esta altura, ¿cierto? Pero en realidad es un sistema, de un montón de otras obras. Em, y en función de eso, del análisis oferta-demanda, yo tengo que analizar también cuál es la inversión, po. Y si me doy cuenta que en un par de años, en 10 años, 20 años, yo recupero mi inversión y de ahí son puras utilidades, y puedo trabajar 40 años más con el embalse, chuta, parece que la inversión ahí es buena, po, ¿cierto? Por lo tanto, de eso depende el análisis, dentro de un millón de cosas más. Aquí estoy hablando a nivel, obviamente, general, ¿ya? Mecánica de suelo, disponibilidad del recurso, topografía, súper relevante. Ahora, hay otras cosas también que van más allá de lo técnico. Que yo al momento de almacenar agua pasan muchas cosas. De partida, para poder almacenar esta cantidad de agua, no es como que yo llego, construyo el muro y vamos llenando de agua y los árboles van quedando bajo el agua. Yo lo que tengo que hacer acá, ¿cierto?, es erosionar la superficie que va a quedar inundada. Entonces eso conlleva tala de árboles, sacar todas las especies que hay ahí. Eso también es un tema. De hecho, nosotros vamos a basar este módulo en la construcción de la central Ralco. ¿Ya? Justo en ese tiempo en que yo empecé a visitar estas centrales, se estaba construyendo la central Ralco, ya por allá por el año 2006. Ya está en funcionamiento esa central por si acaso. Eh, y esa central estuvo paralizada como 2 años por una especie que estaba en ese momento bastante protegida. Bueno, en realidad con cualquier especie que se encuentren hay que paralizar obra y reubicarla, digamos. Pero particularmente con esa especie era bastante específico la situación que se estaba generando porque estaba media en peligro de extinción. No recuerdo si eran chinchillas, no me acuerdo muy bien cuál que era en realidad. Por lo tanto, tuvieron que hacer un trabajo de joyería para encontrar todas las madrigueras de donde pudiesen haber animalitos, ¿ya? En el embalse Ancoa, por ejemplo, lo que sucedió aquí también es que acá hay un hotel, un famoso hotel, que es el Hotel Melao, que se llama, que el Melao está acá más arriba, ¿ya? Y ese hotel, el Melao digo yo, pero se llama Melado, ese hotel quedaba bajo la cota del agua. Entonces ahí también hubo un tema legal que tuvieron que resolver. Aquí está, ¿o no? Aquí está, po. Ese debiese ser, yo creo. Me parece que era ese. Entonces, originalmente este hotel estaba bajo la cota del agua. Y otro tema también, por ejemplo, que pasó en Ralco fue que habían algunos pueblos originarios había un pueblo originario en realidad que tenía tierra ahí,
y que también iban a quedar bajo la cota del agua al momento de inundar. Entonces, había que reubicarlo. ¿Ya? Y para reubicar a la gente, lógicamente, hay un tema bastante sensible, porque como ustedes sabrán, la gente, los pueblos originarios tienen sus cementerios muchas veces ahí en las mismas tierras. Bueno, hay un tema también de propiedad de ellos, que en este caso es como que lleguen a buscarlo a ustedes a sus casas y les digan, oigan, ¿sabe qué? Vamos a tener que moverlo porque vamos a destruir su casa. No, tampoco es tan sencillo, para nadie. Entonces ahí se dio esa situación y eso te paraliza la obra. Y te la paraliza años, fácilmente. Creo que con el tema de la familia y el tema de la especie estuvieron paralizados como 2 o 3 años en esa oportunidad. Y también tuvieron un retroceso en las obras por algo que vamos a ver ahora, que fue el tema de las crecidas del año 2005-2006. Eso, duda hasta acá, chiquillos. No, profe, por mi parte no. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Como yo les comentaba, los embalses tienen varias obras asociadas, obras civiles, que todas tienen una relevancia y tienen una funcionalidad dentro de estos sistemas. O sea, particularmente hay que entender que esto funciona como un todo, y todo tiene un sentido. ¿Ya? Estamos hablando de que estamos almacenando cientos de miles o hasta millones de metros cubos de agua. O sea, la piscina más grande que ustedes conocen, que son estas piscinas olímpicas, pueden almacenar, no sé, 20.000 metros cubos. Menos, no sé, en realidad habría que hacer una multiplicación de los metros, ¿no? ¿Ya? Quizás menos incluso. Aquí estamos hablando de miles, cientos de miles de metros cubos almacenados. Entonces, toda esa masa de agua, tiene que entender que estas obras tienen que funcionar de tal forma y con tal armonía, ¿cierto? Porque si estas obras fallan, toda esa masa de agua obviamente va a querer llegar al mar. Y esa gran masa de agua no es el comportamiento natural que tiene el río, es una masa de agua que va viajando. Es como, no sé, ahora que hubo hace poco una erupción en Canarias, ¿cierto? En España, de un volcán, la lava escurría y escurría gravitacionalmente y acabó con todo para abajo. Esto no es lava, es agua, pero una masa así de agua, ¿cierto? De esta magnitud, con la energía que llevaría, obviamente va a destruir todo su paso. Entonces el efecto que tendría esto sería catastrófico. Ahora, presas o muros, ¿cierto? Que hayan fallado en algún embalse, hay pocos casos. Existen, pero muy pocos. Las obras que están asociadas a este tipo de proyectos, obviamente el que ustedes más conocen son las presas, ¿ya? O los muros del embalse, que es el que se encarga de retener el agua. Pero como parte de esta obra, hay una obra anexa, ¿cierto? Bien importante que está generalmente sobre la presa o a un costado de ella y que se llama vertedero. ¿Y el vertedero ustedes han escuchado alguna vez o les tinca para qué sirve? ¿Como para desechar? Por así Ya, decirlo. bien. Sí, desechar qué cosa. Los Puede excesos de ser, agua. profe, el mismo material que trae el agua, ¿o no? No, es lo que dijo Nicolás. Para Es desechar los excesos de agua. para evacuar, más que desechar, para evacuar los excesos de agua. Porque el muro, como lo vimos nosotros aquí en este mismo embalse Ancoa, ¿cierto? El muro aquí, que lo vamos a ver ahora en imágenes. No sé si vimos estas imágenes nosotros de este embalse cuando en hidráulica o no. Sí, profe, creo que mostró el ANCOA, parece. Mostró Aquí un está. embalse, pero no me acuerdo si era el ANCOA. Este. ¿Ven? Yo siempre me guío aquí por estos dientes blancos que se llama colchón disipador. Esos dientecitos blancos que se ven ahí abajo, en la imagen de Google Earth serían esos que están aquí. Ahí están. ¿Los ven? ¿Se ven Sí, bien o profe. no? Ya, esto es parte del vertedero. Este es el vertedero. Entonces fíjense que este muro, que no recuerdo cuántos metros tiene, parece que tenía como ciento algo de profundidad, o de altura, insisto, depende cómo lo ven. Este muro, ¿cierto? Hacia abajo, digamos que tiene 100 metros de profundidad esta piscina que se generó aquí. Y
el muro nunca puede verse sobrepasado, ¿ya? Con el agua. Esto que está aquí es lo que se le llama corona, que yo les comentaba delante, ¿ya? Por aquí uno puede caminar, en algunos casos, en algunos embalses grandotes, pasan autos, hay carreteras por sobre él. Em, no sé si vieron ustedes una película que se llamaba, que trabajaban La Roca, que era de un terremoto, no, terremoto de él se llamaba, no sé. Y que parte ahí que estaban como estaban en una corona de una presa ahí. Parece que la presa Hoover, no estoy seguro. ¿En cuál estaba? Sí, era San Andreas. Esa misma. Y ahí estaban en un embalse. Estaban en una carretera, y esa carretera era la corona del embalse. Obviamente es un embalse de otra magnitud, ¿cierto? La presa Hoover es bien famosa en Estados Unidos. Entonces aquí nosotros tenemos el vertedero, y este es un vertedero lateral. A diferencia del vertedero que está acá en la presentación, que insisto, esta presentación está hecha en base a Ralco, a la central Ralco. Ahí el vertedero está por sobre el muro, que es un vertedero en forma de salto de esquí, que lo vamos a ver después, ¿ya? Este es un vertedero lateral. Entonces aquí el agua, para que no pase por arriba de la corona del muro, y porque si pasa por la corona del muro, va a colapsar el muro. Colapsa, se quiebra, se rompe y se destruye, y todo el agua, chao, se fue para abajo. Para que eso no pase, existe el vertedero, que evacúa estas crecidas. Entonces, el muro tiene una cota máxima de llenado, que supongamos que aquí está en el límite preciso. Esta sería la cota máxima de llenado, donde está el agua en este momento. Y al sobrepasar esa cota, el agua empieza a salir por el vertedero, evacúa por el vertedero, ¿ya? Y aquí tiene un perfil Krieger, que se llama este tipo de perfil para el muro, que el perfil Krieger, denme un segundito, para mostrarle una foto que no tengo, o sea, no tengo una foto en realidad, voy a mostrar un esquema. El perfil Krieger es el que hace que aumente la velocidad, ¿cierto? Sí, Produciendo baja profundidad, alta velocidad. sí, no sé si lo habremos visto en hidráulica, es este. Se calcula, todo esto se calcula, me metí un video. Todo esto se calcula, chiquillos, o sea, no es como llegar y hacer aquí, por ejemplo. Puta, mentira, una y otra. Ya, pero se entiende. Hay un vertedero perfil Krieger. Sube el agua, ¿cierto? Y evacúa aquí, y evacúa como una lámina, ¿ya? Aumenta la energía cinética del agua, aumenta la velocidad, así sale por esta lámina. Y como tiene mucha energía cinética, y esto es un vertedero para evacuar la crecida, se genera un colchón disipador. Entonces viene como una lámina aquí de agua para que salga rápido de acá, que yo lo que quiero es evacuar esta agua rápido, ¿cierto? Esa es la idea, que el nivel de agua no sobrepase mi muro. Por lo tanto, yo necesito evacuar esta forma de manera rápida. Por lo tanto, un perfil Krieger me permite evacuar el agua a una alta velocidad, y con el colchón disipador le quito la energía. Es como un disipador de energía, po, ¿cierto? Le va a quitar la energía cinética, se va a perder la energía en este colchón, y así el agua va a aumentar de profundidad, va a disminuir la velocidad, y se va a ir por este canal hacia abajo, ¿ya? O sea, si nosotros lo vemos esto en planta, aquí en Google Earth, va a entrar el agua acá, va a chocar con el colchón y se va a ir por este canal. Y fíjense que el canal va a entregar esa agua aguas abajo en el río, acá. ¿Lo ven? Ahí está el río. Aquí está el río debajo del embalse. Aguas abajo me refiero. Y va a entregar el agua acá. O sea, el vertedero lo que va a hacer es que va a pasear al muro. Y todas las aguas sobrantes van a ir a descargar aguas abajo. ¿Se entiende claro, no? Sí, profe. ¿Se ve clarito? Esa es la idea del vertedero. ¿Ya? Entonces, entra el agua aquí rápido, choca con el colchón disipador, pierde la energía, se transforma o se vuelve más relevante la energía potencial aquí, ¿cierto? Va a tener una mayor una mayor profundidad de agua. Y fíjense que acá en este punto hay un quiebre. Lo que está haciendo ahí es aumentar la pendiente.
Entonces, claro, aquí el agua va quieta, a baja velocidad, porque ustedes se recordarán de hidráulica, el módulo 2, ¿cierto? A mayor profundidad, menor velocidad. Aquí aumenta la pendiente, por lo tanto aumenta la velocidad y disminuye la altura. Esto se llama rápido de descarga. Llegar al río aguas abajo. Esa es la función del vertedero. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos acá, que en este caso nosotros tenemos un vertedero en Salto de Esquí, que la función es exactamente la misma, lo único que está ubicado sobre el muro. ¿Ya? Entonces nosotros ya tenemos dos partes fundamentales del muro que hemos, o sea, perdón, del embalse que hemos analizado, que es la presa o muro y es el vertedero. Ahora, cuando nosotros estábamos en el proceso de ejecución de un embalse, obviamente nosotros, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar para poder construir el muro? ¿Cómo nosotros vamos a construir el muro? ¿Qué necesitamos hacer primero para poder construirlo? Desde sus cimientos. Excavar. Si estamos en Movimiento de tierra. un río, ¿cierto? ¿Qué necesitamos hacer para poder trabajar? Cambiar el caudal. El cauce, perdón. Sacar, Cambiarlo. claro, drenar el río o hacer algún tipo de bypass. Exacto. Y ese bypass sería ese túnel de desvío que aparece acá. ¿Ya? Es un túnel de desvío. Es un bypass. ¿Ya? Entonces yo con eso voy a tomar el agua río arriba, voy a desviarlo a través de esta conducción y la voy a entregar aguas abajo. Y con eso yo voy a poder trabajar en seco, ¿cierto? Porque no puedo trabajar con agua, necesito trabajar en seco. Pero asimismo, para poder trabajar y construir este muro, lógicamente, el agua, para poder desviarla a través de este túnel de desvío, necesito ponerle un taco, ¿cierto? Necesito ponerle un pequeño muro que me va a servir para conducir el agua a través de ese túnel. Y ahí es donde entran las ataquías. Y las ataquías son muros, ya que lo vamos a ver en fotografías más adelante, son muros de material compactado, material de la misma excavación de la zona, ¿cierto? Y que me van a permitir desviar el agua a través del túnel de desvío. Y voy a instalar una taquilla tanto aguas arriba como aguas abajo, porque necesito evitar, denme un segundito, chiquillos. Necesito evitar que el agua llegue desde arriba hacia mi muro y así también que se devuelva desde abajo. ¿Me siguen? Entonces con eso yo voy a poder finalmente dejar esta zona en seco tal que yo pueda empezar a ejecutar mis obras. Entonces con eso ya tenemos varias obras más. Aparte de la presa del vertedero, ya entregamos el concepto de ataguí de túnel de desvío, cuál es la función. Y finalmente, lo que me queda es, ya tengo las obras asociadas a la contención del agua, la obra asociada a la evacuación de agua sobrante y las obras asociadas al desvío del agua para poder trabajar. Pero todavía me falta las obras asociadas a la conducción del agua para lo que quiero, ya sea para regantes o para generación de energía hidroeléctrica. Yo tengo que tener otra vía por donde yo voy a llevar el agua desde mi agua almacenada, ¿cierto? Desde mi volumen almacenado, una vez todo esté funcionando, está el agua almacenada, voy a necesitar una obra de aducción, que va a ser la encargada de conducir el agua hacia donde quiero y para los fines que quiero, ya sea para canales de regante o ya sea para generación de energía hidroeléctrica. Y ahí es donde entra el túnel de aducción, que es el que está aquí arriba, ¿ya? El cual tiene en su extremo inicial una obra de toma. Y esa obra de toma es una especie de filtro para que no se incorporen sedimentos en ella. ¿Ya? O sea, veamos, por ejemplo, a ver la obra de toma del embalse antiguo, que aquí había un embalse antiguamente, y esta sería la obra de toma de ese embalse, que nunca entró en funcionamiento, que tuvo problemas de operación este embalse, por un problema de infiltración en el subsuelo.
¿Ya? Esta se le denomina jaula de pájaro. Son obras antiguas, ya no se utilizan estos tipos. Y que todo esto, esta obra de toma, iba a quedar sumergida, o sea, el nivel de agua iba a quedar aquí por arriba de la foto. Ya yo aquí estoy parado sobre el pretil, sobre la corona de este embalse antiguo. Y tiene esta forma, con reja y todo, para que el agua no se, perdón, para que los sedimentos en suspensión no se incorporen. Estamos hablando de sedimentos, no de tierra, estamos hablando aquí de árboles, ¿cierto? Cosas por el estilo. No se incorporen hacia la aducción. Y en el interior de la aducción está o se construye la casa de máquina. Que la casa de máquina es donde están todos los generadores, las turbinas, para poder generar energía hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces, a nivel conceptual, eso es lo que tiene o que considera la construcción de un embalse. ¿Ya? Aquí no aparece la sala de máquina, no aparecen turbinas ni generadores, porque aquí no estamos hablando de una central hidroeléctrica, aquí estamos hablando en general de un embalse. Y un embalse siempre tiene un muro, un vertedero para evacuar las crecidas. En algún momento tiene taquillas, porque después, obviamente, cuando ya se empieza a almacenar el agua, la taquilla hay que hacerlas desaparecer. Ya tiene taquillas para retener las aguas y poder trabajar en seco. Tiene un túnel de desvío, el cual se utilizó para desviar las aguas, bypassear la zona donde se va a construir el muro. Tiene una obra de toma y un túnel de aducción, ya sea para generación de energía hidroeléctrica, para regantes, para lo que sea. ¿Ya? Entonces, como yo les comentaba inicialmente en el curso, la idea del embalse es poder regular el agua, ¿cierto? Y la idea de regularlo es para consumo, riego o aprovechamiento hidroeléctrico. Esos son los tres conceptos principales. Si es que no son todos, la verdad, nunca me he puesto a pensar si es que hay algo más, pero en general eso es lo que envuelve a la generación de un embalse, ¿ya? Para ese tipo de aprovechamiento. Y para poder hablar del concepto de embalse, en realidad nosotros estamos hablando de varias obras, ¿cierto?, que sirven para la regulación, almacenamiento y distribución del agua. El muro, los túneles de desvío, los túneles de aducción, la obra de toma, el vertedero, ¿cierto? Casa de máquina en el caso de central hidroeléctrica, canales para la distribución de agua para riego, etc. ¿Dudas hasta acá? Por mi parte no, profe. Entonces, ya visto eso y tenemos claro sobre cuáles son las obras asociadas a la construcción de un embalse, ahora hay que ver cuáles son los conceptos técnicos para poder determinar la conformación de un muro, por ejemplo, ¿ya? Porque hay varios temas técnicos. O sea, nosotros vemos por un lado el tema de la mecánica de suelo, sabemos que vamos a tener que controlar esfuerzos que va a generar el agua, ¿cierto? Porque nosotros estamos almacenando una columna de agua sobre nuestro muro, desde la base hasta la parte superficial, ¿cierto? Hasta casi la corona. Y esa columna de agua va a generar presiones, ¿cierto? Presiones sobre el muro. Y esas presiones, a su vez, van a generar esfuerzos sobre el muro. Esfuerzos que van a tener la intención de volcar o deslizar el muro. Entonces la pega al muro, aparte de almacenar las aguas, va a tener la función de resistir estos esfuerzos, ¿cierto? Estos empujes que van a intentar deslizarlo y volcarlo. Y también es como, por ejemplo, no sé, pues ustedes todos han movido algo pesado, por ejemplo, un refrigerador. Ustedes con sus brazos lo empujan para deslizarlo, pero de repente tienen que parar un poquito porque se le está yendo de espalda el refri. Sobre el muro está pasando exactamente lo mismo. El agua está empujándolo y a su vez también lo va a estar volcando. Entonces el muro tiene que tener la capacidad, ¿cierto?, de poder resistir esos esfuerzos. Y así también para no destruirse, ¿cierto?, para no colapsar, va a tener que tener la capacidad de evacuar los sobrantes de agua. Porque aquí hay algo que nosotros no hemos hablado y que lógicamente va a... si yo les pregunto
¿La oferta de agua es fija o es variable? Es variada. Durante, es variable, ¿cierto? ¿Y por qué es variable? Como en una casa, pues se ocupan más, a veces, o sea, no, una casa es mal ejemplo. Pero hay fechas que se ocupa más agua que otras. Pero usted me dice que la oferta de agua depende de la demanda en un O embalse. sea, y también, no, pues por la cantidad de lluvia. Sí, pues, es al revés, pues. La demanda depende de la oferta. Tienes razón. No sé, no sé cuántos años tendrán ustedes, pero yo en algún momento me acuerdo cuando estuve chico, me acuerdo que hubo periodos en que cortaban la luz por escasez de energía eléctrica. ¿Ya? No sé particularmente si habrán existido periodos de sequía o bien había muy pocas centrales hidroeléctricas, lo desconozco, no lo sé, pero cortaban la luz. Entonces acá pasa un poco lo mismo. La demanda depende de la oferta. La oferta depende de la lluvia. Entonces, lógicamente, así como hay periodos donde hay poca lluvia, hay periodos donde hay mucha lluvia. Entonces, este vertedero tiene que estar diseñado para tener la capacidad de evacuar esa lluvia gigantesca que en algún momento puedan generarse, porque esas lluvias gigantescas me van a generar crecidas gigantescas, ¿cierto? De repente va a venir una masa de agua como una ola tsunami, ¿cierto? Desde aguas arriba del río, del muro, perdón, desde aguas arriba, va a venir viajando una masa gigante de agua que va a tener que salir por algún lado. Entonces este vertedero, su diseño, tiene que considerar para casos extremos, porque el embalse va a estar lleno, va a estar en esta condición. O sea, el embalse ya, el muro ya no puede retener más agua que esta. Por lo tanto, toda esa masa sobrante de agua va a tener que tener la capacidad, el vertedero de evacuarla. O sea, para que me entiendan, ya que me metí en ese tema, vamos a adelantar un video que está en alguna diapo más adelante, pero que me interesa más que lo vean ahora. El tema es pillarlo. A ver, tendría que abrir, si abro esta presentación como PPT, a lo mejor está el link. Esa es la función del vertedero. Esto me parece que era en Brasil. Habría que buscar este video, ¿no? Ahí tiene una carretera en la corona. No sé si se ve bien continuo el video. ¿Se entiende más, profe? ¿Sí? Fíjense el muro, esa es una presa de arco que lo vamos a ver ahora. Fíjense cómo está evacuando todo el agua, los caudales sobrantes de esta crecida. ¿Se pudo ver bien o no? Sí, o sea, no era continuo completo, pero se entendía, profe, se veía bien. Se escuchaba Ya. bien también. A ver. Este está... para que lo vean continuo. Vertedero. Embalse, no sé si era Brasil, siempre que lo busco lo pillo, no me acuerdo cómo lo busco. Ya, pero bueno, se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo echen una miradita y la traten de buscar para que lo vean continuo. Un montón de videos aquí de evacuación. Vertedero. Vertedero, embalse. No.
Ya, lo voy a buscar con calma y se los voy a dejar disponible ahí para que lo vean como corresponde. Profesor, una consulta. Dígame. Hace no mucho escuché la noticia de que habían uno o dos pescadores que habían fallecido porque habían abierto las compuertas. Sí. ¿Eso es como lo mismo que el vertedero o es otra cosa las compuertas? No, también son compuertas, pues de hecho aquí ustedes las pueden ver, con estas imágenes, pues ahí están las compuertas de este vertedero. ¿Ya? Ah, profesor, Y, ¿Mm? y una pregunta a lo mejor básica. ¿Qué diferencia hay con una represa con una presa? ¿O es lo mismo? Lo mismo, Ah, lo mismo, ok. forma de llamarlo nomás, pero exactamente lo mismo. Aquí estas son las compuertas, pues como se veía en el video que yo lo mostré, tenía 4 compuertas de este mismo tipo, que son compuertas curvas. ¿Ya? Y que mira, esa es la presa Hoover, que la vamos a ver también en una imagen después, son presas de arco, ya que quiero que lo veamos ahora. No encontré el video, pero lo vamos a buscar. Esa es una clase mía antigua. No puedo encontrar el video. Lo voy a buscar con calma y se los voy a dejar ahí disponible. Si no, ustedes mismos ahí pónganse a buscar un poquito en YouTube. Entonces, como les contaba, es resistir estos esfuerzos del agua y evacuar caudales sobrantes. ¿Ya? Ahora me quedo dando vuelta con la pregunta que me hizo. Yo creo que esas compuertas que abrieron eran las compuertas de los regantes. ¿Ya? Porque creo que andaban pescando aquí esas personas que fallecieron en esa oportunidad. Entonces, estas condiciones, ¿cierto? Para que el muro pueda, digamos, satisfacer estas demandas que hay sobre él, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Esas condiciones son condiciones geológicas, que estábamos hablando nosotros delante de la mecánica del suelo, y condiciones topográficas, ¿cierto? Porque también el vertedero tiene que tener, tanto el muro como el vertedero, las características em, para poder evacuar estas aguas de las crecidas, ¿ya? Y en función, de hecho, de estas mismas condiciones, es que se elige cuáles son el tipo de presa adecuado según las características topográficas del sistema, porque obviamente si yo tengo mayor desnivel, ¿cierto? En cuanto a mi punto donde está la presa y el punto aguas arriba, si yo tengo bastante desnivel de agua, perdón, desnivel del terreno, lógicamente al tener mayor pendiente voy a tener una mayor velocidad, por lo tanto mi muro tiene que tener ciertas características. Por otro lado, si el desnivel es más bien plano, ¿cierto? Yo voy a tener seguramente ríos bastante anchos, ¿ya? O sea, miren, para dibujarle que me entiendan, entonces salió esta cosa, a ver si me puedo conectar. Si yo tengo un desnivel considerable en mi cuenca, o en mi subcuenca en este caso, no, para que no, yo voy a tener ríos rápidos, ¿cierto? Ríos de altas velocidades que van a ocupar poca superficie. Mientras que si tengo ríos donde el desnivel es más bien bajo, yo voy a tener ríos que van a ocupar bastante superficie. Supongamos que aquí yo tengo el muro. Y el del nivel del suelo es bajo, ¿ya? Del punto al pie, en este caso, del muro con respecto a otro punto a una distancia bastante larga, de kilómetros, ¿ya? De distancia. Entonces aquí el río va a venir a una profundidad más o menos considerable. Y si yo miro esto en planta, en mi cuenca, ¿cierto? Yo aquí tengo mi muro. Seguramente el río va a ocupar una superficie más o menos considerable para su viaje. Va a ser un río ancho, ¿ya? Como son generalmente los ríos en las desembocaduras, porque son superficies más bien planas. Pero si yo tengo un alto desnivel, obviamente aquí el nivel de las aguas va a ser más bien bajo. Y si yo lo miro
en planta, aquí está mi muro, el río va a ser esta misma línea, ¿cierto? Va a ocupar menos superficie. Entonces, en función de cómo sea la topografía de mi terreno, donde yo estoy instalando mi sistema, eso me va a hacer variar qué tipo de presa es la adecuada para poder utilizar. Así también, el tipo de presa, ¿cierto? Incluso va a depender de si el uso de mi recurso, del agua en este caso, es consultivo o no consultivo. Que la palabra consultivo viene de consumo. O sea, si el uso del recurso es de consumo o no consumo. ¿Cuál creen ustedes que sería el uso del recurso del agua disponible para consumo? ¿Dónde se consume el agua? Denme un ejemplo. Profesor, en temas agrícolas podría ser. Muy bien, ¿cierto? Para riego. Ahí se consume el agua porque el agua se utiliza para regar. ¿Y cuál sería de no consumo o no consultivo? ¿Dónde no se consume el agua? ¿Dónde no desaparece el agua, por así decirlo, de manera absurda? Cuando yo riego, yo estoy sacando el agua del río para regar mis tierras. Por lo tanto, estoy disminuyendo el caudal de agua del río. Por lo tanto, es un uso consultivo, de consumo. O si la utilizo, por ejemplo, como em, para consumo de agua, para generar agua potable, ¿cierto? Como yo lo explicaba en el módulo 1, tenemos la planta de tratamiento de agua, ¿cierto? Donde generamos agua potable, que se saca agua del río, y ahí con esa agua se trata y después lo consume la gente. Eso es un uso consultivo. Deme un ejemplo de no consultivo, donde no se consuma el caudal del río o el agua disponible del río. ¿Qué opción queda, pues, chiquillo? Profesor, no sé, estoy ¿Mm? pensando en voz alta. ¿Podría ser una planta hidroeléctrica? ¿Por qué? Porque pasa el agua, no, o sea, no se consume, sino que pasa y claro, con el caudal, las fuerzas generan electricidad, pero no se está haciendo un consumo. Creo yo, no sé. Muy bien, don José. Eso es, po. Se ganó un dedito para arriba. Eso es, po. Eso es no consultivo, porque yo utilizo el agua para generar energía hidroeléctrica y la devuelvo inmediatamente al río. No la consumo. Es un uso no consultivo. El código de agua, de hecho, define cuáles son los usos consultivos y no consultivos. Y eso, de hecho, si usted se mete en el tema del código de agua o ven el tema de los derechos de agua, cuando uno adquiere derechos de agua, el agua ustedes saben que es un bien de consumo, ¿cierto? Es como comprar un auto, una casa. La acción de agua, que acá por lo menos en la comuna de San Clemente, no sé si será en toda la región o incluso en todo Chile, lo desconozco, creo que no, pero por lo menos acá, la acción de agua que se llama que es una acción es medio litro por segundo. Y si ustedes se van a un diario o busquen, googleen, ¿cierto? Que quieren comprar acciones, se las venden tal cual te venden un auto, una casa. Y porque de hecho es una escritura que va a parar al conservador de bienes raíces. O sea, ustedes en un canal pueden tener derechos de agua. Y ustedes pueden tener esos derechos de agua de hace muchos años, a lo mejor a través de sus papás, o bien a lo mejor los compraron, o pueden venderlo. Se comercializa con el agua. ¿Ya? Por lo tanto, se define cuáles son de esas aguas de un canal. Si el canal trae, no sé, 100 litros por segundo, por suponer un número, y hay mucha gente que va a utilizar esa agua en ese canal, po. Entonces, para poder regular cuánta agua se puede
extraer de ese canal va a depender del uso que se le dé. Porque hay gente que la va a utilizar con un uso consultivo, que va a regar, u otra gente que la va a utilizar con un uso no consultivo, que es para generar energía hidroeléctrica. Entonces hay gente que inscribe esas aguas como un uso consultivo y otros que la inscriben como uso no consultivo. De hecho, una central hidroeléctrica tiene que inscribir esas aguas como uso no consultivo. Porque como es un uso es un bien de consumo, lógicamente alguien tiene que regularlo. Y la entidad que regula la distribución de las aguas es la Dirección General de Agua, la DGA. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muchas veces la Dirección General de Agua cierra cuencas. La cuenca del Maule está cerrada. No se pueden otorgar más derechos. Se pueden comercializar lo existente. O sea, ustedes pueden ir y comprarle a una persona X, ¿cierto? Pueden comprarle sus derechos de agua. Y ustedes pueden utilizarlo y él obviamente ya no va a poder utilizarlo. Es como vender un auto, lo mismo. ¿Ya? Pero no pueden inscribir nuevos derechos porque ya no hay agua disponible. Solamente hay agua para los que ya son dueños. Pero eso va a depender si el uso es consultivo o no consultivo, porque obviamente si llega una central hidroeléctrica que se va a poner en un cierto punto donde no va a afectar a nadie, el agua la va a ocupar para generar energía y la va a devolver ahí mismo, ¿cierto? Y va a volver al río, como es el caso aquí del embalse, po. Esta es una central hidroeléctrica. Aquí está el agua acumulada, va a generar energía, aquí está la casa de máquina, va a generar energía y después va a devolver el agua aquí abajito, ahí la devuelve al tiro. Genera energía y la devuelve. Es no consultivo. Se pueden otorgar derechos no consultivos, ¿ya? Pero de consumo ya no porque están todos vendidos o todos comercializados. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya la conversamos. Y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la central Ralco, donde ya se estaban construyendo los estribos, ya que son los empotramientos. Este es el empotramiento sur de la presa. Esta foto es de noviembre del año 2000. Fíjense que aquí tiene la forma del muro, ¿cierto? Que es esta forma como triangular, vista desde un costado. Por un lado va a ser plana y por el otro lado, lógicamente, va a ser en diagonal. ¿Por qué tiene esta forma en diagonal el muro? Esa forma en diagonal. Hay una parte plana, que es la que va a estar en contacto con el agua, y tiene esta en diagonal hacia acá. ¿Por qué? Porque abajo hay ¿Por qué mayor esa? presión. Exacto. La distribución de presión, ¿cierto? En el agua es así. Entonces, como tiene mayor presión abajo, lógicamente necesito que tenga esta forma el muro para que pueda contrarrestar esos esfuerzos. ¿Ya? Esa es la idea. Bien. Ahora fíjense, ese túnel es por donde pasan los camiones. ¿Ya? Ese es el túnel por donde van hacia el interior de la roca y van a parar a la casa de máquina. En este caso particular, la sala de máquina o casa de máquina de esta central está en el interior de la roca madre, está dentro del cerro. Ya fíjense que aquí está la excavadora, ¿cierto? Aquí está la maquinaria trabajando. Compárenlo, ¿cierto? Con respecto al muro. ¿Ya? El tamaño de los vehículos, ahí van los camiones, ¿cierto? Ahí. Los camiones con respecto a la magnitud en tamaño del muro. O sea, para que les quede claro, este muro tiene 5 metros. Es un muro de hormigón compactado con rodillo. ¿Ya? Ahí está la pendiente que tiene el talud del muro. Esta es la pantalla que es plana, vertical. Y ahí está la corona. Pantalla se le llama a la parte del muro que está en contacto con el agua. Y ahí está la corona, que es el ancho, ¿cierto? De la corona es de 8,50 metros. O sea, fácilmente ahí puede haber una carretera, ¿ya? O una carpeta de ropa. ¿Dudas hasta acá, estimados alumnos? No, profesor. ¿Vamos, clarito? Tipos de presas.
Y con esto vamos a terminar. Existen distintos tipos de presa. No recuerdo por qué le puse aquí 2 tipos de presa. Para este tipo de agua se puede utilizar 2 tipos de presa. No sé. O sea, para mí son 4. No sé si lo puse a lo mejor por el hecho de que hay presas que son planas y otras que son de arco. Pero bueno, son 4 tipos, principalmente 4 tipos de presas que son las que se utilizan para los embalses. ¿Ya? Tenemos una presa de gravedad, tenemos las presas de arco, tenemos las presas de machones y las presas de material granular. ¿Ya? En algunos casos puede incluso hasta considerarse la combinación de ambas. Por ejemplo, hay veces que se combina las presas de gravedad con las presas de arco. ¿Ya? Todo depende, lógicamente, de las condiciones del terreno donde se va a instalar y depende de para qué uno la quiere. ¿Ya? Lógicamente, ahora vamos a ver cuál es la diferencia una con otra, pero va a depender de la altura que va a tener el muro, va a depender de la mecánica del suelo, cómo el suelo es capaz de absorber las cargas que se van a transmitir a través de la presa, ¿ya? Etcétera. Depende también de la materialidad con la que la voy a construir. Y la materialidad a su vez depende de la cantidad de agua que voy a almacenar, de los esfuerzos que va a resistir. Porque hay presas de material granular, que material granular sería material que son las de escollera, que son material del mismo sector, de piedras, de tierra, ¿cierto? Y que van a tener que resistir esfuerzos del agua. Por lo tanto, puede darse en ciertas condiciones. ¿Ya? Ahí tenemos imágenes de los tipos de presa. La presa de gravedad, que es la más común, que es la que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Que tiene esa forma triangular vista desde un costado, que es como la presa Ralco. La presa contrafuerte, que es una pantalla. Imagínense ahí tener, no sé, una puerta y estar ustedes sujetándolo en diagonal, así con los brazos en contacto con la puerta, ¿cierto? Y los pies abajo, ¿ya? Presa contrafuerte o presa de machón, que se le llama también. Y que obviamente estos machones son los que van a resistir todos los esfuerzos que se están generando sobre la pantalla. Las presas de arco, que son estas presas que tienen esta forma, ¿cierto? Como un arco, lógicamente, ya vista en planta. Y las presas de escollera o de material granular, que son presas que se utilizan, bueno, ahí vamos a ver más adelante, pero son presas que se utilizan generalmente para bajas profundidades y que son con material hecho del mismo sector, piedras, ¿cierto? Del mismo sector, y que tienen una pantalla impermeable en el centro, para que el agua no pase de un lado al otro. ¿Ya? Se utiliza una pantalla impermeable y el resto con material compactado del mismo sector. ¿Ya? La presa de gravedad, particularmente, como lo dice su nombre, va a depender de su propio peso para su estabilidad. Por eso tiene esa forma también. ¿Ya? Tiene esta forma, porque su propio peso va a tener la función de poder resistir tanto los esfuerzos de deslizamiento como los esfuerzos volcantes que va a querer generar el agua sobre ella. ¿Ya? Obviamente el esfuerzo volcante se va a generar en este punto. El agua va a querer volcarla en esa dirección, por lo tanto, el peso, ¿cierto?, de la presa, se recordarán ustedes ahí que el momento se calcula como la fuerza por el brazo, que en este caso el brazo sería este delta X que está aquí, ¿cierto? Me va a estar generando ahí un momento en esa dirección, contrarrestando el momento que va a generar el agua en la otra dirección. Y por otro lado, los esfuerzos que están aplicados por el agua, de derecha a izquierda en este caso, ¿cierto? Tienen que ser resistidos por la presa de izquierda a derecha, como una especie de fuerza de roce, ¿cierto? Que depende del peso directamente. ¿Ya? A esto hay que sumarle también el hecho de que la misma presa tiene fundación y tiene estribos hacia el cerro, que también ayudan a su resistencia. Las presas de arco transmiten la mayor parte del empuje horizontal del agua detrás de ellas, ¿ya? Es una fuerza axial que se produce a través de la presa y que va a ser transmitida directamente hacia el cerro, ¿ya? Hacia la roca. Ahora, esta se utiliza principalmente con esta forma, que tiene forma de arco y obviamente en volumen es mucho más chica que una presa de gravedad. Esta se utiliza siempre y cuando las características del suelo me lo permitan, o sea que el suelo sea capaz de resistir los esfuerzos que se van a transmitir. Y se utiliza porque es más pequeña y por lo tanto más barata.
¿ya? Pero tiene que cumplirse una cierta cantidad de características. Depende de la garganta, cómo sea la forma de la garganta, ¿cierto? De lo que está en el corte en B, ¿cierto? Que está entre medio de los dos cerros. Depende del tipo de suelo, que tenga la capacidad de la roca de resistir los esfuerzos que se van a solicitar sobre ella, etcétera. ¿Ya? Tiene que cumplir una cierta cantidad de características. Tenemos la presa de machones, que como yo le comentaba, es una losa que puede ser vertical o inclinada y que está apoyada por machones, que es la encargada de que no se deslice la presa, que es para profundidades más bien bajas de agua, bien baja. Y las presas de tierra o de escollera o de material granular, que sirve para, que tiene en su centro, ¿cierto? Un corazón o núcleo que es impermeable para que no pase el agua, no pasen las líneas de corriente, ¿cierto? Y no produzca la destrucción, en este caso de esta presa, impermeabilizándola y va a resistir obviamente también el empuje del agua para presas más bien pequeñas, o sea, para niveles de agua bien pequeños. Aquí tenemos la construcción de una presa de gravedad. En este caso se va construyendo por etapas, como por láminas, por decirlo, ¿cierto? Se construye una, después otra, 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 porque ustedes lo sabrán bien cuánto es la altura máxima que se puede hacer en hormigón para que se produzca la homogeneidad del, de lo que se está ejecutando. Sobre una cierta altura pierde la homogeneidad. Son 2, algo metros, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto por ahí en algún curso? Bueno, el hormigón no se puede hacer por ejemplo, no sé, pues, un muro de 10 metros de altura de una, ¿cierto? Hay que hacerlo máximo una cierta altura para que no se pierda la homogeneidad, porque si no, obviamente todo lo que es la gravilla y todo ese cuento se van a ir hacia el bajo cuando estamos hablando de un hormigón. Aquí en este caso, esta cuestión es prácticamente puro cemento, ¿ya? De hecho, no tiene ni siquiera enfierradura, no es hormigón armado. El rozamiento de la presa con el terreno es el principal mecanismo resistente. O sea, el peso de la estructura con el rozamiento del terreno, que en este caso serían los coeficientes de fricción, ¿cierto? Son la principal defensa que tiene en este caso el muro para evitar el deslizamiento. Las dos condiciones de estabilidad que tiene que asegurar la presa obviamente son los empujes, el deslizamiento y el momento volcante, ¿cierto? Va a intentar volcar el agua a la presa. Se construye con hormigón en su totalidad y con armaduras solo en puntos específicos como son los estribos y la fundación. Eh, ¿Por qué creen ustedes que se construye solamente con hormigón y no con enfierradura? ¿Óxido? No, no, ¿O se puede cortar? no. ¿Para qué sirve la enfierradura? ¿Cuál es la idea de la enfierradura? Chiquillos, van a ser constructores. ¿Para qué sirven los fierros? En el hormigón armado. Para darle mayor resistencia. Pero particularmente, ¿qué tipo de resistencia? A flexión. Sí, flexión. Para la tracción, ¿cierto? El fierro es como yo puedo estirarlo. El hormigón no. El hormigón es como una tierra seca. Uno lo estira y se va a romper. Y el hormigón, ¿para qué sirve? ¿Qué resiste? ¿Qué resiste el hormigón, chiquillo?
El hormigón resiste compresión. Entonces, principalmente, una presa está siendo sometida a compresión, ¿ya? Porque el agua produce empujes que obviamente están tratando de comprimir la presa. Y por otro lado, tampoco sirve que tenga enferradura, porque la enferradura es para la tracción. Y una presa, y la enferradura empieza a funcionar en el hormigón armado cuando se agrieta el hormigón, porque es lo primero que pasa. Porque lógicamente empieza a producirse la tracción sobre el hormigón se va a romper y ahí va a entrar a funcionar el acero, en la tracción. Pero un muro no se puede agrietar. Si se agrieta el muro, va a entrar el agua hacia esa grieta y va a producir presiones en el interior que va a empezar a romperla cada vez más hasta que llegue un punto en que colapse. Por lo tanto, una presa no se puede diseñar para que funcione a tracción. El hormigón no se puede agrietar, solamente con presión. Ahí tenemos las presas de arco, pero estas las vamos a retomar la próxima clase, ¿ya? Para que vayamos a descansar. Así que juntémonos el próximo miércoles y retomamos lo que es el tipo de presa y vamos a partir desde las presas de arco. ¿Ya? ¿Dudas? Consulta. Hasta acá. No, profe, yo por mi parte no. No, profe, igual. Entretenido, claro. ¿No, profesor? Ya, chiquillos. Entonces nos vemos el próximo miércoles y volvemos a los tipos de presa. ¿Ya? Y continuamos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Vale, profe. Ya, Igual cuídese. profesor, gracias. Gracias.